Gracias, presidente. Muy buenos días. Quiero felicitar al senador Fernando Nicolás Araujo por haber insistido en que se hiciera el debate sobre un tema trascendental como es lo que está viviendo el sector ganadero y Friogán. Y quiero recordar las insistentes constancias que he dejado en plenaria. La última fue de hace cerca de 15 días, donde dije que por las malquerencias del gobierno tienen hoy la posibilidad de un detrimento patrimonial que van a sufrir los ganaderos si se malvende Friogán. Y aquí estamos hablando de que los ganaderos, como bien dijo él, son los dueños del 78% de Friogán, y que se quiere vender a Friogán por un precio irrisorio cuando la empresa Incorbank lo había tasado en 218.000 millones el valor de reposición de Friogán y de 173.000 millones si Friogán está con su precio de funcionamiento, y por todo lo que la quieren vender es por 60.000 millones de pesos. O sea, claramente no solo se va a sufrir un detrimento patrimonial, sino que van a ser los ganaderos del país, esos cerca de 494.000 ganaderos que se van a ver afectados significativamente, simple y llanamente, porque el gobierno actual no gusta de muchos del gremio ganadero por intereses políticos. Y yo quiero aprovechar este debate para hablar de 3 temas adicionales que tienen que ver con el sector ganadero y que tristemente en la plenaria del Senado radicamos una proposición para debate a raíz de la problemática de la fiebre aftosa y de la problemática del ICA. El segundo punto que quiero tocar aquí es que tristemente hoy Venezuela no solo está exportando aftosa a Colombia, sino que está exportando también enfermedades en las personas, como es la tuberculosis y la malaria. Y ambos problemas, aftosa y las enfermedades que se están registrando en la zona de frontera, por un mal y precario control sanitario que se está viendo en esa frontera de 2.200 kilómetros que comparte Colombia y Venezuela. Y concretamente porque la DIAN, el ICA, INVIMA y los entes responsables simplemente han hecho caso omiso y lo hemos venido denunciando desde hace ya varios meses. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo contrabando de ganado, estamos viendo una debilidad clara institucional del ICA, un precario control de la DIAN, y estamos viendo un Ministerio de Agricultura permisivo y politizado que no está ayudando para el caso del contrabando de ganado. Y quiero hablar de cada uno de ellos. Quiero iniciar con que en septiembre del año pasado el director del ICA dijo que Venezuela no estaba libre de estas enfermedades que iban a tener un impacto sobre el sector pecuario colombiano. Y mi pregunta es, si ellos tenían esa información, ¿por qué no actuaron de manera contundente para evitar lo que se ha venido viviendo, sobre todo entre los meses de abril y julio del presente año, que fue un incremento significativo de casos de fiebre aftosa? Registrado aparecen nomás cerca de 300 animales sacrificados, pero ya sabíamos en Jacopí, en Boyacá y en Cundinamarca. Jacopí, en toda la zona del Magdalena Medio, ya venían sacrificando animales silenciosamente, y el ICA lo sabía y no lo había denunciado, porque ya en los municipios que son fronterizos de Boyacá, que es uno de los municipios que es fronterizo con Venezuela, y en los municipios fronterizos del norte de Santander, ya se venían registrando casos de fiebre aftosa. ¿Y por qué el ICA no redobló los esfuerzos para controlar el contrabando? ¿Y por qué el ICA no actuó para hacer efectivo el registro que se exige, el registro único de vacunación? Entonces, para el debate en plenaria, que no me lo agendó el presidente, le solicité mediante derechos de petición una información a la DIAN, una información a BECOL y una información al ICA. Y a la DIAN, en la respuesta a las solicitudes,
la DIAN reconoce que en lo que va corrido del año 2017, esto es entre enero y julio del año 2017, la DIAN había aprehendido 1.196 cabezas de ganado, básicamente contrabando, 1.196, de las cuales, dice la DIAN, las cabezas de ganado eran por valor de 1.431 millones de pesos, que al entrar al mercado colombiano y multiplicar el precio del ganado en Venezuela en promedio de 250.000 pesos colombianos, al venir a Colombia se podían subir a 2.200.000 pesos por cada animal. O sea, ustedes se imaginan el monto del negocio. O sea, estos 1.431 millones es a precio del decomiso, pero no al mercado que iba ese ganado a su comercialización. Y además de ello, dice la DIAN, despojaron parte comestible por 1.292 millones y leche por valor de 506 millones de pesos. O sea, esto fue solo algo de lo que la DIAN pudo hacer para en algo decomisar ese contrabando. Pero por el otro lado, registramos con sorpresa cómo el anterior ministro de Agricultura, en una conversación que fue divulgada por los medios de comunicación y de manera irrespetuosa, pero para él jocosa, claramente reconoce que había que traerlo de contrabando, porque era tal los requisitos que había que traerlo de contrabando, inaceptable. Que un funcionario público que tenía que dar ejemplo de control al contrabando que hoy permite el lavado activo del narcotráfico, y Norte de Santander es el tercer departamento con mayor número de cultivos de coca, y que entonces tienen que lavar el dinero manchado del narcotráfico y lo lavan también con el ganado. Fuera de eso, aplauden porque supuestamente son muchos los trámites que hay que hacer, y tercero, se desvirtúa el sentido que tenía que tener el registro único de vacunación y sanitario precisamente para ese control. Entonces, mi primer gran rechazo es a la debilidad que mostró no solo el ICA, sino que mostró la DIAN, y por supuesto el inaceptable comportamiento del anterior ministro de Agricultura, porque no puedo hablar del actual, porque este escándalo del crecimiento de lactosa fue con el anterior ministerio. Y a esto sumámosle que claramente por ley el ICA tiene la función de ser autoridad sanitaria en materia animal y mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad, y tercero, hacer trazabilidad. Cuando aquí se firmó el TLC con los Estados Unidos, claramente tenía el compromiso el gobierno colombiano de fortalecer el ICA y fortalecer INVIMA. ¿Para qué? Para permitir precisamente que hubiese esa trazabilidad que nos aseguraba mantener el que Colombia era un estado libre de aftosa y poder exportar. Bueno, tristemente el ICA se le olvidó que esa era una de sus principales responsabilidades: asegurar la sanidad animal y hacer la trazabilidad y garantizar mantener el país libre de aftosa. Como eso no lo cumplieron, hoy ¿con qué nos vemos? Nos vemos con el cierre de los más importantes mercados para la ganadería. El cierre del mercado de Rusia, el primer comprador, que imagínense ustedes, se cayó, que es un tema preocupante, en 32%. Las exportaciones a Rusia, algo todavía se mantiene. Rusia bajó de 4.900 millones de dólares a cerca de 2.900 millones de dólares. Se cayó Curazao, el tercer mercado más importante, en un 66%, y lo único que medio nos ayudó a mantener las exportaciones, el Líbano, que se aumentó del 170%. Pero si no hubiera sido por eso, hoy estuviéramos lamentando los ganaderos aún más los efectos adversos de haberse nuevamente declarado
a Colombia como un país con aftosa. El impacto de eso es significativo y todavía no nos hemos recuperado en estos 3 meses de la adversidad que se sufrió como consecuencia del tema. Y Colombia pasó de ser un exportador de carne y de ganado importante a ver aumentadas sus importaciones, ojo, en 62%. Se han aumentado las importaciones de ganado en el país. Esto a todas luces es un golpe significativo. Pero aquí también me preocupa que el ICA dice que en el segundo ciclo de vacunación del año 2016 había vacunado el 97%. Y entonces habla de un hato ganadero, que lo tengo aquí en el derecho a petición, habla de un hato ganadero vacunado de 23 millones, exactamente es 23.900.000 reses. Mi pregunta es, ¿pero cómo puede ser posible? El ICA habla de 23.758.794 bovinos protegidos, pero a renglón seguido dice que el hato ganadero en el país es de 22.689.420. Mi pregunta es, ¿y entonces ese millón de diferencia que lo hizo? ¿Eso es detrimento patrimonial? Porque estaba vacunando el ganado ¿de quién? ¿El ganado de quién? Cuando una vacuna vale entre 1.190 pesos y a pesar de que se ha caído, la vacuna está en 950 pesos. Yo le pregunto al director del ICA, ¿quién vacunó ese millón de ganado, ese millón de reses que dice que vacunó en el segundo ciclo del año 2016? ¿A quién se lo vacunó? Si es que está por 1 millón más de lo que es el hato ganadero colombiano, o es que aquí están también con el ganado ficticio, como los estudiantes ficticios, como los enfermos de cáncer ficticios, y como tantos otros, tristemente, que son fuente de corrupción. Eso aquí, no, por eso de pronto es que no hacen presencia, porque no quieren darle la cara para unos temas que son de la mayor delicadeza. Y un tercer tema que me parece de la mayor delicadeza en estos temas de lo que está pasando, tiene que ver con el tema de el manejo de las entidades del sector agropecuario. Yo sí tengo que decir, y con todo respeto, pero es que aquí el sector agropecuario, las entidades se lo tomó un partido político. Se lo tomó un partido político, y si ustedes ven ICA, y si ustedes ven Finagro, y si ustedes ven Becol, pertenecen al mismo partido político. Y resulta que aquí entidades técnicas como el ICA se politizaron, entidades técnicas como Becol se politizaron. Aquí lo que no podemos aceptar es que lo que se pone en riesgo no es un partido político, lo que se pone en riesgo es un sector productivo que agrupa 494.000 predios, 22.700.000 cabezas de ganado en solo ovinos, falta porcinos y el resto de las especies pecuarias. Y fuera de eso, de él vive más de 500.000 colombianos. Entonces mi pregunta es, ¿qué responsabilidad política también le cabe a ese partido que ha politizado estas instituciones? A mí se me da mucha tristeza. ¿Por qué? El hecho no es cambiar a un funcionario del ICA. Teníamos a un presidente de Becol que duró 16 años y prefirieron indemnizarlo y no esperar unos cuantos meses que ya se iba a pensionar. Prefirieron indemnizarlo, pero que tenían que nombrar a un amigo político, uno de los senadores de este partido político, y nombraron a una persona que sí es veterinario, es ingeniero veterinario, pero en su experiencia básicamente en Antioquia se había dedicado fundamentalmente a otros menesteres. Entonces Becol, que es la entidad, que es la empresa que produce las vacunas, que es la empresa que debe asegurarse también con la investigación y el desarrollo para que se preste un buen servicio, también la politizaron. Entonces no solo politizaron el ICA, politizaron Becol, politizaron Finagro. Vamos para allá con Banco Agrario, que ya vimos cómo terminaron prestándole a los escándalos del Río Magdalena, los escándalos de Odebrecht, sino que muy seguramente vamos a ver a las otras entidades de este triste pero fundamental sector para la economía colombiana, como es el sector agropecuario. Y por eso
creo que hay que investigar y mandarle a la Procuraduría, porque no puede ser que el Ministerio de Agricultura no venga y dé la cara. No venga y dé la cara, porque lo que está pasando con el sector de ganadero es de la mayor gravedad. Y finalmente, que me parece también importante en este tema, cuando aquí se crearon los fondos parafiscales, con muy buen tino, el gobierno de la época, en su momento, unos grandes ministros de Agricultura, José Antonio Campo, usted también fue ministro, señor presidente hoy, usted sabe, se buscaba que con el aporte de los productores se pudiera financiar la investigación y el desarrollo, la comercialización y acciones como esta de la vacunación para asegurar que se tuviese, en el caso nuestro del Fondo del Ganado, se tuviera la mejor cobertura y Colombia pudiera mantener el país libre de aftosa para las exportaciones. Y se les olvida, y de esto ha habido conceptos N, entre otras cosas, recuerdo aquí al exministro Gabriel Rosas Vega, que en paz descanse, quien en su momento, con varios conceptos, y la Contraloría de la época y los jueces de la época defendieron la parafiscalidad, no para que fuera manejada al arbitrio del funcionario público de turno, el ministro de turno, sino por los productores para responder a sus propios intereses en estos temas que yo les acabo de plantear. Y resulta que en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 quisieron meterle la mano a la parafiscalidad para financiar temas que le interesaban al gobierno, y ahora se la han querido meter no solo al Fondo Nacional del Ganado, sino a otros fondos del sector agropecuario. Por favor, de lo que funciona en el país son los fondos de varios sectores del sector agropecuario, y de lo poquito que funciona en el país son los centros de investigación del sector agropecuario que se financian con esos recursos, y resulta que ahora frente al derroche y la necesidad de que tienen que coger recursos de una fuente y otra, quieren echarle mano a los recursos que el sector privado aporta para su mejoramiento en materia de investigación y desarrollo tecnológico, en materia de comercialización y en materia de defensa de la institucionalidad. Entonces tengo también que rechazar que utilice la malquerencia política para llevarse por encima la institucionalidad. Mientras aquí en nuestro país la poca institucionalidad que tenemos se sigue pisoteando, difícilmente vamos a ser competitivos, ni en el sector agropecuario ni en ningún otro sector. Si había algún sector que tenía la gran ilusión de ser ganador con el TLC con Corea, de ser ganador con el TLC con Estados Unidos, de ser ganador con el TLC con Chile y con México, era el sector agropecuario y concretamente el sector ganadero. Y hoy tristemente lo que vemos es el ministerio administrando el Fondo Nacional del Ganado con la cuota de 100.000 millones porque puede manejar el recurso. Y yo me pregunto, ¿cómo han ejecutado esos recursos? ¿Qué tan eficiente y qué tan efectiva ha sido la ejecución de esos recursos? ¿Harán parte de esos 3.000 contratos a dedo que han hecho por más de 3 millones de pesos? Segundo, me pregunto, ¿y qué van a hacer? ¿Qué están haciendo en este ciclo y los ciclos que vienen de vacunación cuando la experiencia la tenía el Fondo Nacional del Ganado y resulta que la vacunación la terminaron contratando con cualquiera que se les presentaba para poder cumplir con los requisitos sin tener la formación técnica para ello? Y cuarto, ¿quién le hizo seguimiento a las fincas ganaderas de que se hubieran vacunado? ¿Quién llevaba el registro? Entonces, perdónenme, es que a mí esto me duele, porque uno sabe al recorrer este país que tenemos ganaderos a lo largo y ancho del país. El promedio de 46 reses por predio, pero aquí hay ganaderos de 2 o 3 reses, aquí hay ganaderos que es para su subsistencia. Entonces, si se le quita los beneficios que pueden recibir del buen manejo del Fondo del Ganado, del buen manejo de las vacunaciones, estamos afectando al grueso de los ganaderos colombianos, que son los ganaderos pobres. Aquí el latifundio de que tanto hablan algunos era el latifundio de los paramilitares y de la FARC, que como dijo el exministro de Defensa de este gobierno, el precandidato presidencial, que calculaba entre 800.000 y 1 millón de hectáreas. Ese es el latifundio. Pero ¿por qué a la FARC no le han quitado la totalidad de las cabezas de ganado
que ilegalmente le quitaron a tantos ganaderos del Caquetá, del Huila, del norte de Santander y de Arauca. Entonces yo sí quiero dejar en este debate control político esas tres preocupaciones. Primero, la politización de las entidades del sector agropecuario, y ese partido tiene que asumir responsabilidad de lo que está pasando. Segundo, ¿qué ha pasado con el ITA y con la DIAN, que se supone son los dos órganos competentes en este caso particular de controlar el contrabando y la entrada de animales enfermos con aftosa? Y tercero, me preocupa sobremanera la protección de los intereses de los ganaderos, hoy en riesgo a través de la mal venta de Friogan y por el otro lado del mal manejo del Fondo Nacional del Ganado. Y aquí, un gremio como Fedegan, que lleva muchísimos años en la vida institucional del país, que lleva una historia de servicio a la ganadería, y simple y llanamente porque no le gusta un presidente de gremio, porque fue capaz en la cara de expresar sus inconformidades con el tema del acuerdo de La Habana, y porque expresaba lo que sus afiliados sentían, simple y llanamente optaron por acallarlo y más bien por sacrificar a todo el gremio. Entonces, señor presidente, yo creo que fue súper oportuno el tema traído por el senador Araujo, su intervención, y quería complementar con estas reflexiones porque este país tiene que poner por encima la defensa de sectores estratégicos de la economía, como el sector ganadero y el sector lechero y el sector pecuario, de cualquier interés político y politiquero como lo que hemos visto en los últimos años. Gracias, presidente.